Mateo 11, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esta palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la mandas, Señor. Que nos dé aliento, que nos dé esperanza, que nos dé consuelo, que enderece nuestro camino, Señor, y que haga que nos volvamos a ti, Señor, de todo corazón. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias por cada hermano, Señor, que está escuchando tu palabra en su casa, en su hogar. Gracias por cada vida, Señor, que escucha este mensaje, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre Santo, de grabar esta tu palabra, Señor, para que tu palabra, Dios, corra y sea glorificada, Señor, como es el propósito eterno que tú tienes, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si pudieras hoy hacerle una pregunta al Señor, así como Juan mandó a preguntarle algo al Señor, si en este momento, en esta circunstancia que estamos viviendo, tú tuvieras la oportunidad, si el Señor se sentara en una silla, en tu mesa, en tu casa, en el lugar donde estás, y tuvieras la opción de hacerle una pregunta y que Él te la respondiera con claridad, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería tu pregunta? Quizás por la circunstancia en la que estamos viviendo, muchos nos hemos hecho la pregunta de ¿hasta cuándo va a durar la cuarentena? ¿Hasta cuándo va a durar el aislamiento? ¿Cuándo volveremos a retornar a la vida normal? ¿Cuándo volveremos a retornar a las calles? ¿Cuándo volveremos a recobrar nuestra libertad para salir, para adorar en grupo, para el culto congregacional, etcétera, etcétera? Personalmente, la pregunta que yo le he hecho al Señor todos estos días, desde que comenzó esta situación, yo le preguntaba al Señor específicamente: Señor, ¿cuál es el propósito de esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de este aislamiento? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en tus planes? Ayúdame a entender cuál es el propósito eterno, Señor, de este tiempo y de este momento, y que nosotros podamos saber con claridad qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, ¿qué quieres que hagamos como iglesia, como pueblo tuyo? ¿Cuáles son tus propósitos y qué es lo que tú esperas de nosotros? Esas han sido mis preguntas todos estos días. Las cosas que nosotros preguntamos son el reflejo de nuestras dudas y muchas veces de nuestros temores. Nuestras preguntas, las preguntas que hay en nuestro corazón, reflejan lo que tememos, reflejan las incertidumbres. Y en este momento la pregunta de Juan salió de una crisis de fe. Juan atravesó una crisis de fe que es la que origina este interrogante en el centro de su corazón. Y cuando él envía a sus mensajeros, a sus discípulos con esta pregunta que sale del corazón es la expresión de esta crisis de fe que él ha tenido, de este temor que se ha apoderado de su corazón. Pero debemos entender con claridad cuál era el temor, cuál era la duda y cuál era la crisis de fe de Juan el Bautista, para no juzgarlo incorrectamente, porque estamos hablando de un hombre muy singular y muy especial. Y lo primero que miramos en la
crisis de Juan el Bautista, lo primero que podemos ver es que él está preso. Está preso y no sabemos si ya lo sabe, si ya se lo dijeron o si él lo presiente o si Dios se lo mostró, pero sabemos que él está preso no temporalmente, sino que está preso para ser decapitado. Hay una orden donde él debe ser decapitado, conocemos la historia, una mujer bailó, el rey ofreció lo que quisiera y el diablo aprovechó para pedir la cabeza de el hombre más grande, según el concepto del Señor Jesucristo. Él nunca había estado preso y sabía de la manera que iba a morir. La cárcel es muy diferente al lugar donde creció y donde vivió Juan. La cárcel es estrecha, es fría, es oscura, muy diferente a la inmensidad del desierto donde él vivió, al sol que alumbraba su cara, que quemaba su piel, al agua que acariciaba sus pies del río Jordán. Es posible que Juan el Bautista en esa cárcel hubiese experimentado un tipo de claustrofobia, un tipo de sensación de encierro, porque no estaba acostumbrado al encierro. Ahora, Juan tiene una crisis de fe, pero esta fe no es temor a la muerte. Él no le tiene miedo a la muerte. Juan es un hombre de coraje, es un hombre de valor, es un hombre cuyo carácter ha sido forjado en el desierto, es un hombre que no le tiene miedo a nadie, es un hombre que nunca le tuvo miedo al rey Herodes, que nunca le tuvo miedo a denunciar el pecado, a confrontar a las autoridades judías, nunca se dejó intimidar por el Sanedrín y nunca tuvo ningún apego hacia las cosas de este mundo. Él renunció a todas las cosas de este mundo. Él renunció a la gloria, a la aceptación, al reconocimiento humano. Renunció a todas las cosas de nuestra carne, a todas las cosas del ego. Juan renunció. Así que es totalmente imposible que Juan el Bautista le tuviera miedo a la muerte. Es imposible. ¿A qué le tenía miedo Juan? ¿Por qué está en crisis y por qué manda a preguntar lo que preguntó? Miren la pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta bien complicada y que sale y expresa la esencia de sus temores, la crisis que se ocasionó en su corazón. ¿Qué era lo que le atormentaba a Juan? La idea que atormentaba a Juan tenía que ver con la esencia de su vida, con el propósito de su existencia, de por qué estaba aquí él en la tierra. Cuando unos fariseos y escribas, miembros del Sanedrín, al ver que Juan tenía tantos seguidores, tenía tantos adeptos, que las multitudes se iban, que había personas en Jerusalén que preferían 1000 veces atravesar el desierto y llegar a escuchar a este hombre en el desierto que asistir al pomposo templo de Jerusalén. Cuando las autoridades religiosas de los judíos mandaron a investigar quién era Juan y le preguntaron varias veces, ¿tú eres el Cristo? Él dice, no, no soy el Cristo. ¿Tú eres un profeta? No, no soy un profeta. Juan no decía nada que arrojara que en su corazón hubiese un poquito de ego, un poquito de orgullo, un poquito de soberbia. Todo era no soy el Mesías, no soy esto, no soy esto. Pero cuando hacen presión sobre él y le dicen, Juan, dinos quién eres tú, él simplemente respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y la esencia de la vida de Juan, la razón de su existencia, la columna que sostenía su identidad de lo que él era, podemos decir que el centro de su autoestima estaba en esa frase, yo soy la voz de uno que clama, enderecen el camino del Señor. Juan vivió toda su vida con la convicción de que él había nacido para proclamar al Señor Jesucristo.
para preparar el corazón de las personas para que recibieran a Cristo, para anunciar la venida del Señor Jesucristo y para señalarle a todo Israel que este Cristo era el Mesías que ellos habían esperado. Toda la vida de Juan tenía que ver con la exaltación del Señor Jesucristo. Juan predicó: yo no soy digno ni siquiera de amarrar la correa de su sandalia. Juan predicó del Señor Jesucristo: el que viene después de mí es más grande que yo porque es antes que yo. Juan predicó del Señor Jesucristo cosas como: el bautismo que yo les doy es solamente un bautismo de agua, pero después de mí viene otro que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan pasó toda su vida hablando del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo aparece en ese momento glorioso en que el Señor Jesucristo llega a él, al río Jordán, y él ve al Señor Jesucristo acercarse al río Jordán, él dice delante del pueblo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese es el clímax de su vida, de su ministerio, de su carrera, es su realización personal, es lo que le llena, es lo que causa que él tenga satisfacción. Y cuando los discípulos de Juan le dan la espalda y se van con Jesús, él se siente pleno, él se siente dichoso, él se siente satisfecho, no tiene sentimientos de fracaso, no tiene sentimientos de pérdida, al contrario, tiene sentimientos de satisfacción. Él le dice a sus discípulos: es necesario que él crezca, es necesario que yo mengüe. Toda la vida de Juan estuvo centrada en la persona de Jesucristo, y esa es una vida que hace que nos enfrentemos a cualquier cosa con satisfacción, con paz y con gozo. Pero si esa certeza de haber vivido para Cristo, de haber entregado todo lo que tenemos y lo que somos para la gloria del Señor Jesucristo y para darlo a conocer entre las naciones, si esa certeza fuera removida de nuestras vidas, de un siervo de Dios, de alguien que vive para la gloria de Cristo, si esa certeza fuese removida por el mismo infierno, por el mismo diablo, entonces entraríamos en una crisis de fe, que es la crisis de fe a la que ha llegado Juan. Porque en medio de la oscuridad de esa cárcel fría, de esa cárcel estrecha, en medio de esa oscuridad, el enemigo comenzó a susurrarle unas palabras que fueron al centro de su corazón. El enemigo, al parecer, encontró la columna que sostenía a Juan, la columna que sostenía su vida y su existencia, el hecho de ser el precursor del Señor Jesucristo, el precursor de nuestro Salvador. Y a esa columna apuntó Satanás con su garra, con su pezuña asquerosa. Él puso su mano en esa convicción, en esa roca que sostenía la vida de Juan, y le susurró en el oído el demonio en medio de la oscuridad de su cárcel: ¿y qué tal, Juan, que ese no sea el hombre correcto? ¿Y qué tal que hayas gastado tu vida en anunciar al hombre incorrecto? ¿Y qué tal que ese del cual dijiste que era el Cordero de Dios no sea realmente el Cordero que Dios envió? ¿Qué tal que te hayas equivocado de persona? Entonces eso sería fatal. Significaría que vas a morir por nada. Significaría que tu vida es un total fracaso. Significaría que no valió la pena nada de lo que hiciste. Y esa duda era la que carcomía el corazón de Juan el Bautista. No era el temor a morir, no era el temor a morir, era el temor a presentarse ante el tribunal de Dios y no poder escuchar las palabras que queremos escuchar todos: bien hecho, siervo bueno y fiel. Esa era la duda, no poder haber hecho la voluntad de Dios correcta y perfecta. Y por eso es que Él manda esa pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Leamos nuevamente la respuesta de Jesús a semejante interrogante. Juan se está desmoronando en su angustia y Jesús le da una respuesta. Esta es la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es la primera parte de la respuesta del Señor Jesús. Le está diciendo a los discípulos de Juan:
Vayan y cuéntenle a Juan lo que él en este momento no pueden ver. Vayan y cuéntenle a Juan que el reino de los cielos se está extendiendo, que los cautivos están siendo libertados, que las tinieblas están retrocediendo. Cuéntenle a Juan que lo están viendo con sus propios ojos, para que Juan sepa que no predicó en vano, para que Juan sepa que su vida no es en vano, que no ha estado equivocado, que él es tal cual como Jesús lo diría cuando ellos salieron, entre los nacidos de mujer, el hombre más grande de la historia. Y esta respuesta tiene que ver siempre con la manera como Dios quiere que veamos las cosas, con la manera como Dios quiere que percibamos las circunstancias que aparentemente por nuestra ceguera espiritual, por las tinieblas que nos rodean, por la estrechez de nuestro corazón, por la frialdad de nuestro corazón, porque así era la cárcel de Juan, estrecha, fría y oscura. Y a veces así es nuestro corazón, estrecho, frío y oscuro, porque no podemos ver lo que Dios está haciendo afuera. Dios siempre que sus siervos están presos, muestra su gloria y su majestad en la tierra y en el universo, para que los siervos de Dios entendamos que la obra de Dios no depende de nosotros, que Él avanza con poder y autoridad y que todo lo que Él ha determinado para el universo y lo que está escrito en su palabra se va a cumplir con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Cuando el apóstol Pablo estuvo preso, escribió 3 cartas, recibió grandes revelaciones, la carta a los Efesios, que es una carta llena de grandes revelaciones, y entre esas cartas escribió también la carta a los Filipenses, pero a diferencia de la estrechez y de la oscuridad, y a pesar de que no habían redes sociales y a pesar de que no había internet, Pablo tiene una perspectiva de su prisión mucho más gloriosa, mucho más amplia, mucho más colorida, mucho más objetiva de lo que podría tener Juan en ese momento. Y quiero leer solamente una parte de lo que escribe el apóstol Pablo, preso en una cárcel de Roma, a los Filipenses. Capítulo 1, versículo 12 al 20, dice lo siguiente el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, toda la prisión y todo, azotes y todo lo demás, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, el apóstol Pablo está preso, pero la percepción que tiene de su prisión y de todos los problemas que acarrearon sus prisiones es una percepción gloriosa, porque Pablo está puesto para la defensa del evangelio, porque los sueños, los propósitos, los anhelos del apóstol Pablo son que el evangelio del Señor Jesucristo corra por toda la tierra y no su propio beneficio personal o su libertad personal.
Pablo se goza y se alegra porque precisamente por su prisión el evangelio ha llegado a toda la guardia pretoriana, porque ha tenido la oportunidad de predicarle a todos los soldados romanos, y todo el pretorio de Roma está conociendo el evangelio del Señor Jesucristo. Hay otra cosa, y es que Pablo sabe que hay personas que le tienen envidia, que hay personas que compiten con él, y dice, qué bueno, porque algunos, pensando que pueden hacerme daño, pensando que pueden predicar el evangelio para contender conmigo, no se dan cuenta que me están alegrando el corazón, porque eso es lo que yo quiero, que sea por contienda, o sea por pretexto, o sea por amor, pero lo único que yo quiero es que Cristo sea predicado, y eso es lo que se está dando. Por otra parte, los hermanos, en vez de atemorizarse, en vez de amedrentarse porque yo estoy preso, han cobrado valor y se han vuelto más osados en la predicación del evangelio. Entonces él dice, qué bueno, porque el evangelio está corriendo, porque el reino de los cielos se está extendiendo. O sea que esta prisión es buena, y por eso me gozo, porque esta prisión ha redundado en provecho del evangelio. Y por otra parte dice, yo sé que todos ustedes están orando por mí, entonces tampoco me preocupo por mi vida personal, tampoco me preocupo por estar preso, porque yo sé que por las oraciones de ustedes, todas sus oraciones y la suministración del Espíritu Santo, todas estas cosas redundarán en mi liberación. Pero aún más, añade, estoy completamente seguro de que sea que viva o que sea que muera, Cristo será glorificado. Si muero, Cristo será glorificado por mi muerte. Y si vivo, Cristo será glorificado por mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una percepción amplia, espaciosa, gloriosa y eterna de sus prisiones. Ahora pensemos en este pequeño aislamiento al que estamos siendo sometidos. Quedamos un poco ridículos nosotros frente a Pablo y frente a Juan el Bautista, quejándonos o preguntándonos que cuándo vamos a salir de aquí, que hasta cuándo, ¿cierto? Pero también para eso el Señor Jesús nos ha dado la misma respuesta. Y el Señor está utilizando las redes sociales, está utilizando la tecnología, está utilizando las telecomunicaciones, está utilizando el internet para mostrarnos lo que está sucediendo afuera. ¿Qué está sucediendo afuera? En las clínicas y en los hospitales, los médicos ateos están levantando sus manos y están doblando sus rodillas y están invocando el nombre que es sobre todo nombre. En las clínicas y en los hospitales se están dando los cultos, mientras que las iglesias están cerradas, el culto verdadero se está dando en los hospitales y en las clínicas. Enfermeras y médicos cristianos que en otro tiempo les daba pena predicar el evangelio en medio de sus compañeros, en medio de tanto ateísmo que hay en el cuerpo médico, ahora ellos han cobrado valor, ahora ellos han cobrado de nuevo. Y todos esos médicos que se habían confesado como ateos, ahora bajan la cabeza y dicen queremos oír ese evangelio. Ahora doblan sus rodillas y levantan sus manos y han reconocido que solamente Dios, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Y qué sucede cuando llegan cristianos, ya sea infectados, ya sea contagiados? ¿Qué sucede? Que el evangelio está siendo predicado. Por ahí está el testimonio de un médico que se había confesado ateo toda su vida, hasta que llegó un sacerdote católico, y comenzó a hablarle de Jesús y comenzó a predicarle a todos los médicos, y todos los médicos empezaron a bajar la cabeza y todos los médicos se convirtieron a Cristo. Y este hombre murió, pero murió predicando el evangelio. Dios llevó el evangelio, no llevó un enfermo, no llevó una víctima, llevó a uno de sus hijos, llevó a uno de sus ministros para que llevara su palabra, para que llevara vida, para que llevara salvación. Dios está extendiendo el evangelio y no lo está haciendo con nosotros los cristianos que sabemos tanto, porque quizás nosotros hemos sido tercos, hemos sido
flojos, hemos sido negligentes en esta tarea que nos fue encomendada. Pero ahora los católicos están predicando lo que nosotros debemos predicar. ¿Qué está sucediendo en las calles de las ciudades? El evangelio está siendo predicado y la gente sale a los balcones para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué está sucediendo con los policías que antes nos intimidaban porque no estaba permitido predicar el evangelio? Ahora son esos policías los que pasan por las calles y están predicando el evangelio a todas las personas. Los policías están predicando, los policías están cantando, los policías están llevando el evangelio. Eso lo está haciendo Dios. Dios está llevando el evangelio a todas partes. Justo ahora que estamos encerrados, el evangelio se está extendiendo. El reino de los cielos se está extendiendo. Ya no se escucha el falso evangelio de la prosperidad que combatíamos, y entre más combatíamos parecía que más fuerte se hacía el tal evangelio de la prosperidad que llenaba iglesias. Ya no se escucha porque no tiene sentido. Es un absurdo predicarlo, no tiene ningún sentido. El evangelio que se escucha es simple, es sencillo. Personas recién convertidas, con pocos estudios, con pocas capacidades, lo están predicando porque lo está haciendo Dios, porque su poder se está perfeccionando en la debilidad, porque su gloria se está manifestando en personas frágiles, en personas ignorantes, en lo vil, en lo menospreciable, en los que pensábamos que no podían. Esos son los heraldos de Dios ahora, y nosotros estamos encerrados en nuestras casas. En el cielo no se lleva la cuenta que nos pasan todos los días por los noticieros, las cuentas de cuántos muertos van, cuántos contagiados van. No, en el cielo hay otra estadística. En el cielo hay una estadística de cuántos corazones han sido quebrantados, cuántos corazones han sido humillados, cuántas rodillas se han doblado delante del Señor, porque está escrito: delante de mí toda rodilla se doblará, y cuántas lenguas han confesado que Jesucristo es el Señor. La gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad se está dando en estos momentos que a nosotros nos parecen oscuros, pero están llenos de gloria, están llenos de luz, están llenos de salvación, están llenos de liberación. En el cielo hay estadísticas, no de muertos, sino de vivos. En el cielo hay estadísticas de personas que están pasando de muerte a vida por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, pero que se han vuelto a Cristo y Él les ha dado vida, vida por su sangre y por su cruz. El reino de los cielos se extiende, el nombre de Dios está siendo santificado, el nombre de Dios está siendo invocado, el nombre de Dios está siendo glorificado. ¿Dónde están aquellos que andaban peleando para que quitaran el nombre de Dios del escudo, de nuestro credo, de nuestra constitución? ¿Dónde está? Ahora el nombre de Dios está siendo invocado. Eso debería alegrarnos, iglesia. Eso debería alegrarnos, iglesia. Deberíamos estar cantando, deberíamos estar danzando, deberíamos estar festejando si en verdad vivimos para su gloria, y si en verdad vivimos para su evangelio, y si en verdad somos testigos del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pregunté? Le pregunté al Señor cuál era el propósito de todo esto. Y el Señor me contestó: este es el propósito, que mi gloria se extiende, que los corazones sean quebrantados, que el evangelio sea predicado, sin orgullo, sin soberbia, sin deseos de hacer proselitismo, sin deseos de crear imperios religiosos, sin deseos de crecimiento, sin deseos de contar estadísticas, con el único deseo, con la única voluntad de que las almas sean salvas, de que nadie se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento y conozcan a este Dios glorioso que nosotros hemos conocido. ¿Qué entendí? ¿Qué entendí que Dios nos estaba diciendo? Dios nos está diciendo: yo puedo hacer todo lo que les he pedido hacer y que ustedes han sido negligentes en obedecer. Todo esto lo puedo hacer sin ustedes. Todo esto lo puedo hacer con gente más humilde, más sencilla. Es un poco vergonzoso lo que el Señor nos dice. Es un poco vergonzoso lo que el Señor nos muestra
Es tiempo de humillarnos, iglesia. Es tiempo de bajar la cabeza y decir, Señor, te hemos fallado. Señor, nos hemos equivocado. Señor, nos hemos olvidado de para qué estamos aquí en esta tierra. Señor, Dios, enséñanos, Señor. Muéstranos lo que estamos haciendo mal y podemos entender, estamos haciendo las cosas mal. No estamos haciendo lo que el Señor nos ordenó hacer. Hay orgullo en nuestros corazones y ese orgullo tiene que ser tratado. Hay dureza en el corazón, hay indiferencia por los que se pierden. Ese corazón debe ser quebrantado. Y quiero terminar volviendo a la pregunta de cuándo saldremos, cuándo terminará el aislamiento, cuándo volveremos a la normalidad. Y la pregunta es, ¿para qué quieres salir? ¿Para qué quieres volver a la vida que tenías antes? ¿Qué quieres hacer? Si tú eres iglesia, tienes que sentarte, tienes que postrarte, tienes que preguntarle al Señor, ¿por qué estamos aquí encerrados? ¿Y por qué ahora que estamos encerrados, tu nombre está siendo glorificado? Tu evangelio está siendo predicado, tu reino se está extendiendo y tu gloria está llenando la tierra. ¿Por qué justo ahora que estamos encerrados está sucediendo todo esto? Señor, sin duda hay algo que no hemos hecho bien. Ayúdanos a entender, Señor, para que cuando llegue el día que podamos salir, no construyamos lo mismo que tú has derribado, Señor, sino que cuando empecemos a salir, empecemos a hacer las cosas bien. Volvamos a lo primero, volvamos a lo primordial, volvamos a la senda antigua, volvamos al evangelio, volvamos a vivir para tu gloria, volvamos a vivir para predicar tu verdad. ¿Para qué quieres salir de casa si todavía no estás listo? Si quieres hacer lo mismo que hacías antes, si quieres vivir el cristianismo como lo has vivido hasta ahora, iglesia, no estás lista para salir. Mira la gloria de Dios recorriendo las calles ahora que estás encerrada. Iglesia, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir para su gloria. Tenemos que recibir el coraje y el valor para predicar su evangelio. Tenemos que olvidarnos de todas aquellas cosas que nos impiden servir a Dios. Tenemos que entregarle al Señor todo el orgullo y la soberbia que nos impide predicar, porque nos da miedo ser rechazados, porque nos da miedo ser estigmatizados, porque nos da miedo la persecución. Por eso es que no predicamos. Tenemos que morir al ego, tenemos que morir al yo y tenemos que entregarle a Cristo nuestra vida de la misma manera que se la entregó Juan el Bautista, de la misma manera que se la entregó el apóstol Pablo. Tenemos que volver al camino, tenemos que volver a la senda antigua y todo eso lo podemos encontrar, el camino de regreso lo podemos encontrar postrándonos ante el Señor, arrodillándonos frente a Él, pidiéndole perdón por todo lo que hemos hecho mal y estableciendo un nuevo camino donde Él sea el centro y su evangelio sea nuestra bandera. Y sin ningún temor prediquemos a donde Él nos ponga para la gloria de su nombre, sin esperar a cambio ninguna retribución. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga, que su palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, que la iglesia que salga de este aislamiento sea una iglesia poderosa, poderosa, que con denuedo predique el evangelio, poderosa en la intercesión, poderosa en la unción, poderosa en la oración, poderosa en su testimonio, poderosa en el amor. Que así como las personas, inclusive personas que no son cristianas, que no conocen a Jesús, personas que nosotros llamamos impíos, se están levantando para compartir su pan con el hambriento, se están levantando para despojarse de sus pertenencias y entregársela a los pobres. Dios está hablándonos, Dios nos está humillando, Dios nos está mostrando su gloria y que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Que Dios nos ayude,
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine y que Dios nos transforme. Transfórmanos, Dios, para la gloria de tu nombre. Transfórmanos, Dios, para el avance de tu evangelio.